salven las almas. Así que si uno ya está salvado, pues ¿por qué no vuelvo a salvar? Aunque son muy nobles los hermanos, no esperé que vuelven a pasar la tanda. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo y pasan todos 3 de los días? Ahí les predicamos, los volvemos a salvar. Entonces, en ese sistema necesitamos cambiar ese paradigma, ¿no? Es como el evangelista, nuestro sistema de evangelista, cuando no de evangelista, no le enfocamos a los perdidos. ¿A dónde va un evangelista a evangelizar? A la iglesia. ¿Y a quién evangeliza? A los bautizados. Entonces, ¿qué hacen? Pues esperan una regañada, les esperan una zarandeada, van por ellos, los tumban y les levantan una ofrenda. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero digo, entonces es una cuestión ya de cultura. ¿Y qué hacemos en una campaña? Pues traemos a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, nos gozamos y nos vamos. Entonces no estamos enfocados en ganar ¿qué? Almas. Estamos enfocados en nosotros mismos, las actividades son para nosotros, todos somos mordanos. Es decir, el culto es para mí, el seminario es para mí, el retiro es para mí, el campaña es para mí, y todo para mí. Eso vuelve al pensamiento que no podemos pensar en el perdido, porque estamos concentrados en nosotros. Y como que perdimos la visión, o sea, me impacta que de mí no va a haber a nadie, me impactó esa frase, me impactó mucho en mí, se me ha captado ese pequeño detalle. De mí no va a preguntarle a nadie, porque si le hubieran preguntado lo convencen de que no se puede. Entonces no va a eso, él se va directo a trabajar y en 52 días hizo lo que no hizo en 90 años. Pero se enfoca lo que se tiene que enfocar. Y yo creo firmemente que, porque yo no sé si es porque soy contador, le echo mucho a los números. Mis hermanos me creen que usted es contador, luego no le echan números a las cosas. Y somos tantos, y yo digo, pues no somos tantos, porque si le picamos ya no va. Entonces, no sé si porque soy contador o porque soy realista o veo que realmente no podemos avanzar a conquistar nuestras ciudades al paso que vamos. Pero creo, y es lo que me conforta, que creo que el Espíritu Santo, el Señor va a hacer algo en estos últimos días. Sí, que el Señor va a hacer algo en estos últimos días. Yo creo que viene ese avivamiento. Yo se va a valer de cualquier cosa para sacarnos adelante. Así que bueno, vamos avanzando. ¿Cómo podemos romper la barrera de los 200? Ayer hablábamos, para romperla de 100, primero hay que creer, hay que tener visión. Y luego, si no tenemos ciertos elementos, pues vamos a ver un poco más. Ahora, ¿cómo podemos romper la barrera de los 200? Usted tiene más de 100 miembros. ¿Cómo pasamos? Porque miren, es un mundo muy distinto. Cuando uno está en menos de 100, pues uno critica a los de 200, porque se fija el hermano lo que hace y aquel allá. Y cuando uno está en 200, uno critica a los de 500. Y cuando uno llega a 500, uno critica a los de 1000, porque uno no ha estado ahí. Entonces dicen en mi ranchito que nadie sabe lo que es gloria, más del que lo está meneando, ¿vale? Entonces no es tan fácil estar ahí. No es muy fácil decir el por qué, aquel acá, aquel allá. Es muy fácil criticar. La cosa es que hacer es muy difícil. Llegar ahí. Entonces, ¿cómo podemos romper esa barrera? Nadie nos ha enseñado y tenemos que caminarla, tenemos que romperla. Primero tenemos que entender el mandato. Voy a volver a recalcar esto que esta enseñanza me abrió a Jordi. Lo voy a recalcar esto. Primero, si no entendemos este mandato, ir y hacer, ¿qué nos mandó el Señor? Discípulos. En primer lugar, si no aprendemos a ser discípulos, no vamos a romper la barrera de los 100, a llegar a los 100. O la barrera de los 200, pero llegar a 300. No lo vamos a romper. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo solo creyentes, miren, nosotros somos buenos para convencer a la gente que crea. Y la gente cree y se bautiza. Pero de bautizados no nos convertimos en discípulos. Es una realidad. Las iglesias están llenas de creyentes, pero las iglesias no tienen discípulos. Muy pocos discípulos en las iglesias.
En realidad, la mayoría de iglesias son creyentes, creen en el Señor, han aceptado la salvación, pero muy pocos hacen lo que su maestro les enseñó a hacer. Ese es un discípulo. El discípulo es el que hace, toma el lugar, el papel del maestro. Y el Señor nos mandó no a ser creyentes, aunque tienen que creer para convertirse en discípulos, pero no nos mandó a que nos dejáramos en creyentes. Nos dijo, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Qué es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Bueno, un creyente es dependiente de que se le enseñe, de que se le cuide, que se le repruebe, que se le visite, que se le ore, que se le vuelva a orar, que se le vuelva a visitar, que si no, pues está sentido, está llorando, está de biberón, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos muchos creyentes, por eso estamos tan ocupados, porque no tenemos disciplina. En vez de tener un ejército, tenemos guarderías. Allá en Mazatlán. Aquí en Querétaro. Tenemos guarderías, entonces nos dedicamos a andar dando biberones, Padre Cristo. Ya está sentido aquí en la mañana. No sé, no, que sí lo voy a poner, ándale. Sí lo quité, pero mire, no era él, ya estamos componiendo de Padre Cristo. Porque no son discípulos. Un discípulo no deja escrito por nada en este mundo, ¿verdad? Un discípulo se muere en la batalla. Está diseñado para morir en la batalla. Se le educó, se le pasó por problemas, se le enseñó que la vida cristiana es difícil, que hay situaciones. Entonces quedó carne espiritual. Entonces todo un discípulo lo puede mandar a la guerra y ese se va a morir en la batalla. Un creyente no. Hay problemas, ¿sabes que el pastor está muy duro? Yo no soy el pastor, a mí no me pagan, así que aquí tiene el sagrado, Padre Cristo. Creo que no es discípulo, es creyente. Entonces, si no llevamos a la gente a la madurez, a que verdaderamente se conviertan en Cristo. Seamos sinceros, ¿cuántos hermanos, si ustedes quitan el puesto de iglesia, siguen sirviendo al Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Nos ponemos tristes, ¿verdad? ¿A cuántos si usted les quita la posición que tienen, siguen fieles al ministerio? En realidad no muchos. No muchos cuando le dicen, hermano, que no hacen que creo otras porque el Señor me lo reveló. Y le dicen, el diablo se lo reveló. Sí, porque no muchos están ahí por lo que el biberón que les damos, la lechita, no pueden digerir carne todavía, Padre Cristo. Entonces, ¿cómo podemos avanzar a otro nivel? Convirtiendo discípulos. Gente que está ahí para ayudar al crecimiento de la iglesia. Gente que está ahí con una visión, con una pasión, con una entrega. No está ahí porque solamente cree, está ahí porque quiere hacer algo dentro de este reino de Dios. Ya no es solo un creyente, ahora es un discípulo. Y eso es lo que usted lo quiera sacar por ejemplo en el cuerpo. Ese no se va a ir porque está convertido, es un discípulo. Entonces, ahora, el Señor no nos mandó a ser creyentes, nos mandó a ser discípulos, y luego no a unos cuantos, sino a todas las naciones, las hagamos discípulos de Jesús. Y luego ya sabemos que bautizándolos en el nombre, ¿verdad? No en los, ese nombre, que es el nombre de Jesucristo. Muy bien, entonces, también el verso que sigue, entonces nos habla del proceso. Lo hacemos discípulos como enseñándolos que guarden las cosas que os he mandado. Ahora hay dos clases de aprendizaje, que estamos muy claros, que es el menos que se retiene a través de la enseñanza. Aquí es retórico, lo estamos hablando nosotros, o yo soy el monólogo, donde yo estoy enseñando. Es un monólogo, no es una conversación, porque ustedes no están hablando, si acaso dicen gloria a Dios. Entonces es un monólogo, se enseña bien, pero el aprendizaje es esto poco y mucha práctica. Es decir, mira pastor, si nosotros agarramos a los pastores más, como ahora vamos a hacer con los obispos, mira pastor, venga, así se hace un retiro, así se hace una célula, así se hace el día del amigo, así se hace esto. Y ciudad, ¿cómo le hago yo para formar? Yo los tengo conmigo, cuidado, venga, suba al carro. Vamos a ir a esta célula, ya vino, vamos a ir a esta. Así se aconseja, nunca diga esto, nunca diga aquello, nunca diga lo otro. Y entonces uno trae mentoreando a alguien, ya que ese lo suelta, agarra a otro, lo suelta. Yo la verdad tuvo las primeras 15 células, mentoreando a una persona, y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra. Ese es el mejor aprendizaje. Es decir, dicen que por el oído lo máximo que podemos
podemos retener es creo que el 30%, lo máximo por el oído, ya por la vista el oído un poquito más, pero por la práctica podemos retener hasta el 90%. Entonces, y luego la práctica siempre es más sencilla que la teoría. Yo puedo hablarles aquí de la estrategia que uno siempre hablo cómo manejar un carro. Y yo digo, mira, hay que agarrar la llave tiene un botón, le picas, se abre el seguro, cuando ves que el botón estás aquí, le jalas, te metes, te sientas, pones los pies adelante, los pones atrás, le haces para atrás, le haces para adelante, te pones el asiento, lo subes poquito, le bajas el cinturón, le pones, le digas que está en parque, le metes la llave, le das un clic, le das un clic, le das un clic, ya aprendió, le pones D. Entonces, si yo le enseño todo eso se tiene que hacer para manejar. Se le va a hacer bien complicado, pero si usted quiere manejar, se sube, le va. Ni pensó todo lo que tiene que hacer, porque ya es la práctica. Entonces, usted va a pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y hay que hacer, hermano, usted lo va a hacer por automático. Yo ya ni me fijo en todo lo que hacemos. A veces no me recuerdo de tantas cosas que hacemos, pero yo ni me doy cuenta, que hay una cosita, que hay otra cosita, que hay otra cosita, que hay otra cosita. Cuando volvió a pasar, digo, sí, todo lo que decimos, ¿no? Entonces, pero básicamente la práctica siempre es muy sencilla. La estrategia de Jesús es para niños. Lo que pasa es que no hemos aprendido a manejarla, es como ahora los teléfonos, cuando recién salieron yo no les entendía ni nada. Ahora mi hijo que tiene 12 años me enseña a mí de la computadora. Es para niños la computadora, pero nosotros ya no, es bien difícil manejar. Pero la agarra y le dice, yo no veo a ver si eso se acaba de hacer, ¿dónde aprendió? Si no para la escuela. Pero porque la práctica es muy sencilla. Entonces, primero, si en vez de volvernos, de andar dando biberones para Cristo, nos convertimos en discipuladores. Si voy a formar a un líder, luego dos, luego tres, nomás uno que se da usted por mes, que soltar a 12 al año. Ya ustedes van multiplicando y luego ellos hagan lo mismo por otros, como dijo Pablo, esto que te enseña a ti, manda a hombres y hombres también, y al mismo tiempo enseñan a otros. Y ese es el proceso, no hay más. No hay más manera, la manera de yo querer hacer todo, yo realizar, no, el que nos sirve, mejor lo hago yo. Pues menos van a aprender. No, déjenlos que se equivoquen, déjenlos que fallen, déjenlos que no sirvan, para que se den cuenta que tienen que servir. ¿Cómo aprendimos nosotros a predicar? Yo me acuerdo cuando mi padre me ponía a predicar, yo temblaba y lo más que citaba eran 3 textos. Ahora mi esposa dice, te conté 52 textos este domingo. Le digo, le voy a bajar, son muchos, ¿no? Sí, entonces es uno aprendiendo. Entonces manda uno las manos, se desespera porque quiere el perfeccionismo, ¿no? Me faltaba esa parte ayer. Entonces necesitamos dejar que se equivoquen. Yo le digo a los hermanos, aquí todos los que están trabajando tienen chance de equivocarse, menos el que no hace nada. Entonces hay que discipularlos, suéltelos. Pero es que le llegué, hermano, y lo que hizo fue un desastre. Sí, la primera vez. La segunda lo va a perfeccionar, la tercera, la cuarta, para 4, 5, 10 veces. Y siempre le repito, pues a las 20, 30, pero va a aprender en el nombre de Jesús. Amén. Hay que confiar en la gente. Y es impresionante la capacidad de la gente. Uno siempre menosprecia la capacidad de la gente. Yo les conté que tengo ayer un muchachito de 13 años que a mí me asombró, me quedó asombrado. Entonces hay que enseñarles que guarden las cosas y entonces el Señor va a estar con nosotros. Por eso me gusta mucho Hechos 6:7, que dice, crecía la palabra y el número se multiplica. Es decir, crece la palabra en la gente, la discipulamos más y se multiplica. Es sencillo. Crecía la palabra y el número de discípulos se multiplicaba. Es decir, formamos a la gente, educamos a la gente. Ahora, bien decía por otro lado, el obispo, no podemos estar formando solo en la teoría 20 años. Es decir, hay que mandarlos a la práctica, a la praxis. Que sea la educación. No sé si me meten camisas de 11 horas. La educación que nosotros tenemos está desfasada. No educamos a la gente para ganar almas. No educamos a la gente para ganar almas. Ni la iglesia local, ni la escuela bíblica educa a la gente para ganar almas.
De hecho, la escuela bíblica es la única escuela que nadie se gradúa. Nadie sabe, la escuela bíblica tiene 30 años y dices, pues, la universidad va a 5 y eres doctor a los 7 años. Y la escuela bíblica, pues, tienes 40 y no lo sabes. Entonces, ¿de qué te gradúa? ¿De qué te forma? Porque son enseñanzas informativas, no formativas. No formamos gente. Por Dios, no formamos gente. Decimos cosas y y revelamos algunos detalles importantes de la palabra, pero no termina el hermano formado en algo. No termina. Por eso tiene que haber un cambio de paradigma. No termina la gente ganando almas. El colegio es básicamente lo mismo también. Mandamos a un diácono al colegio y si ganaba 5 almas, no viene ganando 10. Yo creo que ya viene ganando menos. Pues ya viene con mentalidad de jefe, ya quiere púlpito, ya se va a ganar almas. Allá en México, y lo mismo el ministro, y si vamos a la maestría, yo estoy en una maestría. Y crea que en mi corazón yo venía pidiendo consejo al obispo Zacarías, pero lo confieso, mi corazón está a punto de decir, ya no quiero seguir en la maestría. No porque no quiero aprender, sino porque digo, no voy a terminar ganando más almas, creo que voy a terminar ya no ganando almas. Y entonces es lo que me digo, no me enseñan una sola materia que me enseñe a ganar almas. O sea, y es una maestría, y luego el doctorado. El doctorado, ahora tenemos muy pocos en el doctorado, pero una autocrítica que miramos es que ahora los que están en el doctorado son los que menos bautizaron. De hecho, el único que se va a graduar en teología fue el único en todo el país que bautizó 0. No sé lo que se quiere decir para allá, pero el único que va a graduar en doctorado este año ha bautizado 0. Vamos a tener un doctor en teología. Entonces, sí está bien estudiar y necesitamos hombres idóneos que nos enseñen, nos revelen la palabra. Todo, yo creo todo eso, pero no sé, mi espíritu dice, necesitamos formar. Eso también lo ocupamos también lo otro. Necesitamos cambiar el paradigma. ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos formando discípulos o estamos formando gente dependiente de nosotros? Nos sanan los hermanos todavía por un dolor de muela, o ya tienen autoridad ellos para reprender demonios, espíritus, potestades, principados, o no han crecido todavía, tienen que llamarnos a nosotros. ¿Tienen la autoridad de Dios o no tienen autoridad de Dios? ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿No lo tienen? ¿Lo usan? ¿No lo usan? Son detalles porque el Espíritu Santo siempre nos capacita, es como si me dan un cartón, pero no sé usarlo. Entonces ahí lo tengo guardado, nunca lo voy a usar. Entonces necesitamos romper la barrera, tenemos que cambiar nuestra forma de discipular. Necesitamos discipular, ¿verdad? Un cambio de la forma educativa, que digamos, el hermano empezó aquí y salió acá, pero aquí terminó siendo esto, un ganador de almas, un siervo, creció en su nivel de espiritualidad, en su nivel de santidad, creció en términos de Dios. Entonces convertimos a algo a la gente. Entonces sí necesitamos cambiar. Si no hacemos discípulos, entre más grande la iglesia, más difícil va a ser. Yo le pregunté a un pastor de la iglesia grande, le dije, cuando yo tenía como unos 200, le dije, hermano, no me acabo, tengo 200. Me dijo, cuando llegue a 500 va a ser más fácil. Y yo le dije, ¿cómo que más fácil? Si con 200 no me acabo, ¿cómo hacer cuando llegue a 500? Y entonces sí, en realidad sí es más fácil. Y me dijo, cuando llegue a 1000 va a ser más fácil. Y luego cuando llegue por allá me dijo, ya, usted va a estar desocupado. Y yo dije, ¿cómo puede ser eso? Y cada vez va a ser tontos, pero me dijo, pues te tienes que enseñar a no ser gente dependiente de ti, sino de Cristo. Entonces es un cambio, la gente crece, y entonces le enseñamos que ir y que Él tiene autoridad para reprender demonios. Estas señales seguirán a quién? A los que creen, no al pastor, a los que creen en mi nombre serán fuera de demonios, no más al pastor, hablarán en las lenguas, sobre los enfermos podrán estar, vamos a poner la cabeza, pero usted tiene autoridad en Dios. Entonces la gente lo empieza a creer, lo empieza a crecer y se da cuenta que tiene la autoridad de Dios. Claro, que es nombre de Dios. Yo le digo a los hermanos a mí, si me llaman los niños y se enferman,
pues me va a ser difícil, luego la vez sentido me trae aquí y allá, y luego tengo el don de mandarlos con Cristo, le digo, así que no me llames. Entonces yo pastoreo a los líderes y los líderes pastorean a las ovejas. Entonces necesitamos avanzar. Primero, movilice a la gente. Movilícela. Denme un clic más. Necesitamos movilizarla. Si ya llegaron a la iglesia hay que movilizarlos. Tal vez en toda la escuela bíblica, pero ya hay que sacarlos de ahí y meterlos a otro nivel. Hay que enseñarles disciplinas, doctrinas, hay que irlos avanzando. Luego producción, así se gana alma, así se enseña. Vamos, póngase, hable, no se hablar. Yo me impresioné cómo moviliza una iglesia como el hermano Mario las células, cómo moviliza. Y la clave está en movilizar a la gente. El que hace, quien llegue lo pone a trabajar. Yo miré a una mujer que, a mi juicio, yo primero nunca la había puesto hasta que no estuve en esa iglesia, empecé a creer más en la gente. Tiene una hermana que no sabe hablar. De hecho, no puede hablar porque está discapacitada. No se puede mover porque está en una silla de ruedas. No puede mover las manos. No puede mover más de una manita un poquito así, temblorosa. Y entonces la puso de líder de célula. ¿Por qué es eso? Pues como una mujer que no puede hablar y no puede. ¿Y dónde va a ganar algo? Bueno, cada vez que va a su terapia, pues no va sola, ahí tiene terapia. Y entonces ella le pide que le den una tarjetita y les invita a una cena a casa a todos los que están enfermos igual que ella. Y los padres y la familia con tal de que convivan allí a una cenita para los discapacitados. Y no es una cenita, es que la hermana ya tiene un dividendo, no se le ponga el pastor. Entonces la hermana ha bautizado más de 15 discapacitados, obviamente no hay el pastor, pero Dios lo sana. Y luego ya multiplicó la célula, ya tiene discapacitados, tanto células, ahora ya son 4 o 5 células de discapacitados. Y hay 4 líderes discapacitados, unos sin manos, otros sin pies, otros sin ojo, pero pueden servir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no hay más hijo que el que no quiere ver. Entonces, cuando se cree que todo el mundo puede servir a Cristo, se cambia la mentalidad. Cuando dicen, no, que este hermano no está preparado, le falta, que mira, que teología, que otro nivel, y los 20 años se le van a ir, y cuando ya quiere servir, pues ya viene el Señor por él. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces necesitamos avanzar. Hay que hacer creer a la gente lo que son en Cristo. El Señor me enseñó a hacerle a la gente creer quiénes somos, qué autoridad tenemos, qué poder tenemos y qué podemos hacer con ese poder. Usted no sabe lo que puede hacer con el poder, pues no va a hacer lo que sabe que puede hacer. Entonces no es que yo puedo hacer porque yo soy, sino el poder que se me delegó, que se me dio. ¿Qué es lo que Cristo puede hacer con nosotros? Ahora sea el nombre de Jesucristo. Entonces hay que creer que la gente lo puede hacer, hay que movilizarla, movilícela. Aquí ya tiene tiempo tratando la asamblea, creo que en el programa 2020. Yo no estuve en ese tiempo, lo desconozco por completo, pero creo que trataron de establecer los grupos hace algunos años y no se pudo movilizar. Y luego ahora están los grupos de amistad, una nueva forma de orientar. Pero necesitamos regresar a ese modelo a las casas. No puede ser que nosotros tengamos la doctrina, pero no la estrategia que usaron los apóstoles. Sí tenemos la doctrina del nombre, pero no vamos a las casas como ellos iban. Entonces necesitamos recobrar esa parte apostólica. Porque eso es ser apostólico, lo que hacían los apóstoles. No nomás la doctrina, sino la forma de trabajo, como ellos trabajaban. En Hechos 20 dice que Pablo alquiló una casa y estuvo 2 años ahí, entrenando gente, recibiendo gente, preparando gente. Entonces era como lo hacían. ¿Qué más? Pues inserte la palabra en todo lo que haga. Hay que enseñar. Si usted habla de crecimiento va a tener. La gente es lo que nosotros le hemos enseñado que sea. Nosotros tenemos la clase de miembros que hemos preparado. Así que no culpe a otro hermano, Padre Cristo. Los hermanos no sirven, no, sí sirven, todos sirven. Hasta la hermana Mariquita que no puede hablar ni moverse sirve en esa iglesia. Todos sirven, pero es que yo creo que no sirven. Y yo no le agrego valor al poder de Dios.
De hecho, anulado eso es una maravilla ver porque el poder de Dios actúa de todos modos a pesar de la deficiencia física. Eso demuestra que no somos nosotros, que es el poder de Dios. A veces que esta mañana es por lo Dios orando. Entonces hay que insertar la palabra en lo que hagamos. Si les enseñamos a verse así, si los educamos así, si los preparamos así, si los entrenamos así, la gente se va a ver así. Por la boca de Jehová lo ha dicho, como dicen las Escrituras. Entonces hay que aplicarnos a las Escrituras. Los modelos de crecimiento que nosotros tenemos de folletos está bueno, pero nunca lo usaron los apóstoles. El modelo de una trompeta en un parque tampoco lo usaron los apóstoles. El modelo de campaña pudiera ser que lo podemos apostolizar, pero en realidad no era así como los apóstoles lo hacían. No era así como nosotros lo miramos que lo hacían. Pero bueno, tal vez parezca un poquito más apostólico, pero en realidad lo tomamos de los modelos aquí americanos de campañas de las tiendas, cuando empezaron aquí el Circus C, ¿cómo se llama esa tienda? Que fueron los primeros que empezaron a hacer campañas. Poner a traer a la gente a la tienda, que viniera a comprar. Y de ahí se tomó en la década de los 60, los 70 y se metió a las iglesias, las campañas. Pero las campañas no eran cristianas, no se usaban. Se tomó de los modelos de, hoy la tienda llamada Walmart, eso, pero no se llamaban así antes. Entonces se tomó ese paradigma y se metió a la iglesia. El modelo de la escuela bíblica dominical tampoco era apostólico. Ese modelo se tomó de las iglesias metodistas de Inglaterra, la usaron para enseñar a la gente a leer, pero esos maestros que eran cristianos, esos pastores, usaban el libro de texto de la Biblia, y la gente terminaba aprendiendo a leer y convirtiéndose en cristianos. Entonces la escuela dominical era una estrategia para que los mineros de Inglaterra se hicieran cristianos, pero no era apostólica tampoco, Padre Cristo. Pero nosotros ya creemos que es bien apostólica, pero salió de los trinos, Padre Cristo. Entonces, son modelos que nosotros no teníamos si los ingresamos. Entonces, si hacemos un estudio para atrás, nos damos cuenta que lo apostólico son las calles. Eso es lo verdaderamente apostólico que está en el libro de los Hechos, documentado en la palabra del Señor. Entonces, si vamos a la Escritura, tenemos que regresar al modelo de los apóstoles. Ahora también hay que crear un sentido de propiedad de la misión, que los hermanos crean que eso que hacen no es una misión como es el obispo del pastor, sino es la misión de Dios para nosotros. Si la iglesia no crea un sentido de que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Porque hay que decir, bueno, hermanos, yo vengo, ya saben que ustedes no lo quisieran, pero la asamblea me está forzando. Los hermanos van a decir, bueno, esto no es de Dios, es de la institución. Y casi siempre la institución, para muchos hermanos, casi siempre es sinónimo, casi como que no de Cristo, para Cristo. Y entonces decirle que es la institución la que quiere, es como decirles, esto no sirve. Entonces tenemos que hacer propia la misión, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que hagamos almas, que discipulemos, que crezcamos. Porque al fin de cuentas la institución sí quiere, pero la institución también anda buscando qué es lo que quiere Dios. Porque si solo fuera algo institucional, netamente pues estaríamos atrasados. Realmente es lo que el Señor quiere. Aunque hay una parte humana en todo esto, porque recuerden que la iglesia tiene una parte espiritual y una parte humana. En la iglesia como iglesia es el cuerpo de Cristo. No tiene que ver con la parte humana, más bien la parte humana existe, la organización existe para cuidar al organismo. El organismo necesita organizarse, para la redundancia. Son dos elementos que no podemos separar. No puede existir organismo sin organización. No puede. Y no puede haber organización sin organismo. Una organización sin miembros, ¿para qué sirve? Y un organismo desorganizado, pues no puede. Un cuerpo está organizado, esta célula cumple esta función, el cerebro este, el cuerpo este. Tiene que organizarse. Entonces, la organización es necesaria. Punto. Padre Cristo. Yo voy a decir otra palabra, pero qué bueno que no la suelte. Es necesaria la organización. Es necesaria, le ocupamos organizarnos. Entonces, pero es la parte humana. Es la parte humana, técnica,
que entrega reportes que quieren la parte humana porque la iglesia no está en el cielo. ¿Dónde está? En la tierra. Y la dirigimos humanos. Y cometemos errores. Y usted también en su pastorado comete errores. No digan que no. Todos somos humanos y cometemos errores de abajo para arriba y de arriba para abajo, pero el Señor se sigue glorificando en el nombre de Jesucristo, porque la obra sigue siendo de Él. Alabado sea su nombre. Entonces, no podemos quedar de la organización. Tenemos que asimilar todo esto, madurar y crecer. Necesitamos la parte de organización para poder organizar al organismo. Pero lo más valioso sigue siendo cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces hay que tomar sentido porque no es lo que la organización quiere, es lo que Dios quiere para su iglesia. Luego también hay que enseñar que todo miembro es un ministro. Todo miembro es un ministro en el ultimario. Todo miembro es un ministro, es decir, en el nuevo, y algo que la reforma protestante no ha hecho, y los apostólicos no hemos acabado de hacer, porque aún la reforma protestante se quedó con bautismo de niños, se quedó con la Trinidad, se quedó con todos los dogmas católicos, y ahora algo que nosotros no hemos reformado, y hay que hacer una autocrítica, es que dentro de lo que no hemos reformado de la iglesia tradicional, es que seguimos creyendo que la separación de laicos y sacerdotes, ¿cuál es eso? Se quedaron más serios. Porque no me voy a meter mucho en eso. Pero esa es una realidad. Tenemos que nosotros, por eso tenemos púlpitos donde se sientan arriba los de arriba y los de abajo abajo. Porque es un sistema eclesiástico donde creemos que esos son los laicos y nosotros los sacerdotes. Entonces, pero la realidad es que en el Nuevo Testamento todos son sacerdotes. Yo sé que no van a decir amén, pero dice la Biblia que todos somos sacerdotes. De hecho, ya no es sacerdote como en el antiguo pacto. El sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo. Ese era el sacerdote. Pero en el nuevo pacto, ahora nosotros todos somos embajadores del nombre de Cristo. Como si Dios rogase, ¿por quién? Por medio nuestro. Ahora por medio del cuerpo es que el Señor conecta al pecador con Cristo. ¿Quién? El sacerdote. ¿Pero quién es el sacerdote ahora? La iglesia es el sacerdote. No el pastor es el que conecta solamente, el pastor es solo un miembro más dentro de ese sacerdocio. Ahora tiene una función pastoral, sí. Específica que Dios hace, sí. Pero no crean que los miembros no son igual que nosotros y tienen un sacerdocio también. En el Nuevo Testamento todo miembro es un ministro. Claro, no en el sentido denominacional ni eclesiástico como nosotros lo miramos, porque dice, hermano, yo soy ministro. Pero la palabra ministro significa servidor. Es servidor. Entonces, en el nuevo pacto, esa palabra ministro nosotros hemos acomodado para hacer ciertas ordenaciones y separación de liderazgo y todo, pero en el modelo bíblico en realidad todo miembro es un ministro. Todo miembro puede orar por un enfermo y sanar, todo miembro puede evangelizar, hay ciertas cosas que solo los que se le han impuesto la mano, dice Pablo, que lo ejerzan por ciertos órdenes de Dios, pero si no enseñamos a la gente a ver que ellos son un ministro, van a seguir dependiendo de los ministros. Que deje el ministro va por mí, porque si él lo va a usar y si yo no sano. Entonces, la gente sigue siendo dependiente por el modelo que tenemos. El modelo católico sigue diciendo, no, el único que te puede llevar a Cristo es el sacerdote. Y ven, Dios te va a perdonar los pecados. Y tú solo no te estés conectando con Dios, porque tú no puedes, me necesitas a mí. Y yo te voy a llevar primero a María y luego a Cristo, y no otro más. Entonces, tiene muchos medios para que la gente llegue a Cristo. Hermano, la gente puede entrar en su aposento, en su casa y conectarse porque el velo se rompió, puede entrar en él. Alabado sea. Nosotros solamente lo creamos y lo capacitamos, pero ellos son el cuerpo, ellos son los ministros, ellos son los sacerdotes. Pero si no reformamos eso, por eso se llama la última reforma protestante. Necesitamos soltar eso, que yo soy el clérigo y ustedes son los laicos. No hay laicos, todos son sacerdotes del Señor. Aunque nos duela, pero así es. Son sacerdotes del Señor, pueden ministrar, pueden orar. Claro, en ellos una orden y hay disciplinas, enseñamos que los hermanos son muy nobles.
Son tan nobles que se siguen convirtiendo en las campañas. Ultimar entender el orden de trabajar y de formarse. Pues sí, necesita haber un cambio. Y luego el pastor necesita ser pastor de la comunidad local. Su iglesia influye en su comunidad. Su iglesia tiene un impacto o ni siquiera la conoce, Padre Cristo. La ciudad sabe que usted está ahí. Si un pecador por ahí siente deseo de buscar a Dios, piensa en su iglesia. Verdaderamente. Gracias a Dios nosotros parece que inmediatamente estamos logrando eso. Ahorita cuando alguien le pregunta a un taxista, oiga, y taxistas me han dado testimonio, y gente me ha dado testimonio, si yo vine aquí porque estaba aquí y pedí un taxi para ir a buscar una iglesia, y dije, yo no me iglesia cristiana. ¿Cómo yo no me iglesia? Gloria a Dios. Lo primero que un taxista piensa en Nueva Zelanda cuando alguien quiere pedir una iglesia, un turista. Hace poco, a unos años, me llegó un pastor de la UPC con toda su familia, estaba de vacaciones en Mandalay, y cuando yo me iglesia cristiana. ¿Cómo yo con nosotros? Y si ellos no familia, claro, unos son primos, esto, lo otro, pero ellos buscando una iglesia caen ahí. Entonces, ¿por qué? Porque todos los taxistas saben identificar nuestra iglesia. Entonces la gente dice, ¿dónde es una iglesia cristiana? Ah, la iglesia de la misión de la Asamblea Apostolítica. Ya ahora, ya la comunidad nos identifica. Hicimos una marcha de paz, porque nuestra ciudad estaba viendo 200 asesinatos por mes. Por mes. Nosotros tuvimos el año 2011, sí fue el 11 el año pasado, casi 2.000 asesinatos en el año, en nuestra ciudad, en Mazatlán solamente, casi 2.000 asesinatos. Era un caos la ciudad. De hecho, la delincuencia nos alcanzó tanto que nos alcanzó nuestra iglesia. Nosotros le compartía al obispo, nos secuestraron un intermedio, 13 años, y bueno, fue tan rápido que la familia no pudieron pagar el rescate y no, le entregaron una bolsita con su cabeza, algo triste. Luego nos secuestraron un ministro de la iglesia, ministro de la iglesia. Tuvimos que pagar más de $40,000 de rescate para que nos soltaran. Y luego pasamos una crisis porque tenían amenazado varios docentes de la iglesia, mi familia, mis hijos. Fue una crisis difícil. Entonces tuvimos que hacer un impacto en la ciudad y empezamos a reclamar al gobierno. Yo me reuní con los alcaldes, con los de seguridad, tratando, pero pues después nos dimos cuenta que estaba difícil porque necesito hacer la película de la ley de Herodes, ¿no? Ese es México. Entonces, pues uno va a reclamar, pero va a reclamar casi por el enemigo, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces es bien difícil todo eso. Entonces hicimos una marcha nosotros de protesta y logré juntar 16,000 personas en nuestra ciudad. Tenemos el estadio de Mazatlán, una marcha, con los cuerpos policiales y toda la ciudad entendió que necesitamos orar por esta ciudad, no puede seguir así en Mazatlán. No podemos estar así. Se me unieron 150 pastores. Yo no pregunté qué denominación era, yo me invité a orar y reclamar nuestra ciudad y que el Señor trajera paz. Hicimos una marcha que impactó la ciudad. Hasta ahorita en la historia de Mazatlán no ha habido una marcha que junte 16,000 gentes. De hecho, los noticieros, primera plana, se levanta iglesia cristiana con todo su furor contra la delincuencia, se levanta iglesia cristiana a reclamar paz en la ciudad, se levanta un monstruo que no conocíamos, decía la gente. Entonces debemos impactar nuestras ciudades. La iglesia tiene poder y tiene autoridad. Nomás que a veces es difícil porque sí, amenazas tuvimos, yo le platicaba, yo mandé a mis hijos a vivir a Las Vegas, mi esposa y yo nos vivíamos en casa, vivíamos en hoteles, en casas de hermanos, nos cambiábamos, nos movíamos, no andábamos por la misma calle, cambiábamos de carro, casi me disfrazaba, casi. Pero fue una época difícil, entonces, pero tratamos de impactar la comunidad. Dije mi esposa, si nos matan, que nos maten, pero esa ciudad tiene que saber que aquí hay un pueblo cristiano y el enemigo tiene que saber que aquí hay un pueblo de Dios. Y empezó a ser milagros. Esa gente después las mataron, y bueno, Dios siempre venga, Dios no se queda con nada. Pero les digo el proceso, hay que impactar nuestra comunidad. ¿Qué hacemos por la comunidad? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros oramos una vez al mes en un faro en la ciudad y subimos y reclamamos la ciudad mes tras mes. Todo el día oramos por el gobernador, oramos por el alcalde, oramos por los policías, mes tras mes. Yo me reúno con diferentes políticos que me invitan a orar a veces
he estado en cabildos orando, he estado en sesión del alcalde orando, he estado con presidentes del PRI orando. Ahorita el que va para el alcalde, al primero que mandó para que orara por él antes de lanzarse fue a mí. Dijo, pastor, quiero que ore por mí porque me van a lanzar la campaña. Y le dije, amén, te quiero en la iglesia también. El mundo va entendiendo que tenemos autoridad de Dios. Ahora es el nombre de Dios. Y luego hay que apasionar a los líderes. Líderes apasionados en hacer discípulos. No sé si es un tiro adelante o atrás, o de un gimnasio. Hay que ser líderes apasionados para ser discípulos. Si el líder se vuelve como usted, es decir, usted haciendo y luego él haciendo, tú sígueme los pasos, mírame trabajar, por eso el líder siempre tiene que ir adelante. Eso es, hermanos, yo puedo decir, ustedes se van. Si es pasión que se le olvide, el Padre Cristo. Aquí le voy a nombrar un director de evangelismo. La gente quiere ver al pastor que sea el director de evangelismo. No debe haber director de evangelismo, el pastor, ¿a eso se dedica? Ese es el trabajo principal del pastor, delegue lo demás. Las oraciones por enfermos, todo lo demás delegue, menos formar discípulos. Enséñenles a ganar y que lo vean ganar. Por eso yo no sé hacer mi célula. Mi hermano me dice, hermano, ya no tengo la célula, no, la quiero seguir teniendo para que vean que yo tengo un negocio, tengo 1000 miembros, tengo la estrategia de Jesús, soy el tesorero nacional y puedo seguir ganando valores. Entonces les sigo demostrando a ellos que yo con 5 carros sigo ganando almas. Este año en nuestra célula hemos bautizado 4 y hemos abierto 2 células más de nuestra célula sola. Entonces le demostramos que aún deficiencias y aún no estamos y aún esto podemos ganar almas en el nombre de Jesús. Hay que apasionarnos. Hay que ellos hagan discípulos, apasionados en hacer discípulos. Que den cursos, factores, reuniones de líderes. Por eso la reunión de líderes es tan importante. Usted no puede soltar cada semana estar con ellos. Cada semana. Las empresas, fíjense, los negocios se revolucionaron porque los negocios tenían sesiones y hacían cierres y cortes cada 3 meses, según esta administración. La bajaron a cada mes, la bajaron a 15 días, la bajaron a cada semana. Ahora las empresas hacen reuniones diarias. Antes de entrar a trabajar, tienen que llegar tantos minutos antes porque hay reunión. Y luego a veces que se cierran los negocios y a reunión los empleados. ¿Por qué esto? Los ajustes diarios, y pues están creciendo. Nosotros queremos evaluar cada año, pues ya ni existen las células. Usted sembraría una siembra de maíz y el día los 3 meses por los elotes. Bueno, la sembré el día 5 de tal mes, tengo el 5 de tal mes, porque aquí dice este bote que en 3 meses está listo el elote. ¿Cuántos elotes va a hallar usted? Pero ¿cómo usted lo sembró, cultivó, aró y fertilizó? Porque no lo cuidó. Entonces, tiene que haber estas sesiones, semana por semana. Mientras el pastor no establezca la reunión semanal, las células van a fracasar. ¿Por qué fracasan los pueblos solares? Porque nadie los supervisa. Nada más por eso. Porque nadie va a estar trabajando. Por eso una ley de administración dice que la gente no hace lo que se le delega, la gente hace lo que se le supervisa. Si yo tengo 10 cosas que hacer, ¿cuál hago la que más me apasiona? Todas las semanas es como yo fui cobrador. Yo vendía ropa, todavía. Ahora la mayoría de los vendía ropa en abonos, perfume, ropa, zapatos. Y yo me tuve que hacer gallo para cobrar porque la gente tiene 1000 razones para no abonar. Yo llegaba mi motito a abonar y ay, señor, fíjese que ahora se enfermó el niño, mañana se enfermó el esposo, la otra semana. Él me llevaba un mes y como yo era bien buena gente, pues nadie me abonaba. Entonces la gente, ay, qué comprensivo es usted. Y entonces un día me dijo, señor, no, es que a ti no te abono. Yo llegó un cobrador primero que yo con una señora y le sacó el de 100. Y yo entré yo y no me dio nada. Y dije, ¿cómo me hace este perverso? Tengo que aprender. No, y pues me di cuenta que el perverso era bravo. El perverso le dije, no. Yo voy a venir a mí me tiene que dar. Entonces le dije a la señora, oiga señor, pero dígame la verdad, ¿por qué le dio a ella a mí no? Le voy a decir la verdad, es que usted no me exige. Y yo le voy a quemar, me presiona.
Entonces es igual, exactamente, entonces la gente que está vigilando, está presionando, ese va a dar resultados. El hermanito que usted lo manda, hermano, usted ama mucho a Cristo, por amor de Dios, hágalo, ay, le suplico. El hermano no va a hacer nada, ¿no? Entonces es bien importante. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde está usted? Aquí el pastor yo estaba en 700, rompió la barrera de los 700 este año. Estuvieron años, dice, batallando y acaban de romper. Este año va para 100 poquito ya este pastor. 700 mil reedificó ese templo, muy grande, muy bonito, ahí en una serie que acaban de hacer para no sé, pues tienen bastante edificio. Un día estuve ahí, es una cosa impresionante la estructura que tienen y todo lo que han hecho. Pero van creciendo, van avanzando. Entonces, pues si queremos romper la barrera de los 200, necesitamos cambiar la mentalidad y avanzar en el nombre de Jesús. Póngase de pie un poquito.